Plan de lectura día 8, mes 12. En Oseas vemos en el capítulo 10 que el Señor había plantado a Israel en la tierra de Canaán como una viña y le había dado un fruto abundante de prosperidad material, pero ellos se envanecieron y usaron esa provisión que Dios les dio para adorar dioses falsos. Esa es una de las grandes insolencias de la idolatría. Siempre que caemos en ella, usamos los bienes que el Señor nos dio para servir a los ídolos, insultando así la bondad y fidelidad del Dios vivo. El Señor mismo se encargaría de derribar sus ídolos. Eso también es lo que hace en las vidas de sus hijos cuando en nuestro pecado nos levantamos un falso Dios. Dejemos que Él derribe nuestros ídolos, aunque eso nos cause un dolor y confusión momentáneos. Jeroboam, el primer rey del norte, desde que se dividió el reino, había levantado un culto a un becerro de oro para impedir que los israelitas del norte fueran a adorar al templo que estaba en el sur. Él no quería que se vieran tentados a quedarse en el reino del sur, que era Judá. Ese culto idolátrico se mantuvo a lo largo de los siglos y los israelitas levantaron distintos altares en lugares altos, al igual que los paganos. Oseas estaba haciendo un juego de palabras. La que debía ser Betel, es decir, casa de Dios, se transformó en Bet-Aven, casa de idolatría. El Señor mismo se encargaría de destruir todos estos ídolos. En un tiempo de juicio inminente como este, lo que debían hacer era volverse al Señor. Es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe justicia, dice el versículo 12. Solo Él puede enderezar nuestros caminos torcidos. El capítulo 11 nos muestra al Señor compadeciéndose de Israel desde que era un pueblo recién formándose. El Éxodo marca el principio de la identidad nacional de Israel, donde el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto por fidelidad a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y les dio victoria y entrada a la tierra de Canaán. Luego, en Mateo 2:15, se cita este versículo 1, pero se le da un sentido más profundo, diciendo que el Señor preservó al Señor Jesús en su infancia de la persecución de Herodes para que cumpliera su propósito salvador. Y vemos también ahí, entre paréntesis, cómo Jesús es el verdadero Israel. Tristemente, mientras más amor mostraba el Señor a este pueblo, ellos más se alejaban. Cada pecado que cometemos es una triste insolencia contra un Padre amoroso que nos hace bien, una ingratitud amarga contra aquel que nos enseña a caminar tomándonos de los brazos. Este pueblo de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Debemos tener cuidado con llamarle Señor y Altísimo si no le estamos dando en realidad ese lugar en nuestra vida. A pesar de todo esto, el Señor seguía prometiendo misericordia y restauración y expresaba a través de las palabras humanas del profeta que sentía dolor de derramar este juicio y de rechazar a Israel por su rebelión. El capítulo 12 nos muestra a un pueblo rebelde confiando en los poderes de los pueblos vecinos en lugar de confiar en su Señor. Jacob, el padre de este pueblo, había sido llamado por el Señor y puso su confianza en él, pero este pueblo se había extraviado. Debían entonces volver a su Dios y confiar solo en él. Con todo, esta idolatría y rebelión debían ser juzgadas por el Señor. Lo habían provocado a ira con su maldad. En el capítulo 13 vemos que la idolatría siempre implica abandonar al Dios vivo y verdadero para hacernos un Dios falso según nuestra propia imaginación. No hay necedad mayor que esta. La prosperidad material es una bendición, pero debido a nuestro pecado se puede volver una tentación para concentrarnos en la bendición antes que en el dador de la bendición. Eso había ocurrido con este pueblo. Al ver su prosperidad, se envaneció y se olvidó del Señor. El Señor los llamaba fuertemente a volver a Él y a reconocerlo como su único Dios, Señor y Salvador. Israel se había desviado, pero el Señor seguía ofreciéndose como su ayuda y redención. Esta es la gran misericordia de Dios, y en medio de todos estos anuncios terribles de juicio, el Señor promete que Él vencerá sobre la muerte y destruirá al sepulcro, en el versículo 14. Tenemos realmente muchas razones para alabar a nuestro Dios, como podemos ver. El capítulo 14 continúa con el llamado a volver al Señor y termina este libro con hermosas promesas de restauración. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, dice el versículo 4. El pueblo de Dios sería limpiado de su rebelión y su idolatría, y sería restaurado en su comunión con el Señor. Pero debemos tomar en serio estas cosas y disponer nuestro corazón a ellas, porque el mismo camino que para los justos es para vida, para los rebeldes es tropiezo y ruina. El Salmo 127 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego en Proverbios 29 del 15 al 17 vemos primero en el versículo 15 que el Señor ha entregado a los padres la autoridad y el deber de disciplinar a sus hijos, incluso físicamente, como un medio para tratar con el pecado de sus hijos e instruirlos en la sabiduría. El no cumplir este deber tendrá consecuencias. Aquellos hijos que no fueron disciplinados, sino que fueron consentidos en su pecado, traerán vergüenza y dolor a sus padres. Por el contrario, el versículo 17 nos dice que corregir a nuestros hijos traerá alegría para nuestra alma. Dejar a nuestros hijos sin disciplina no es amarlos, sino aborrecerlos. El versículo 16
nos muestra que la multiplicación de los que hacen el mal hace que el pecado se normalice en la sociedad, lo que aflige el corazón de los justos, pero no debemos desesperar, ya que el Señor nos permitirá ver su juicio sobre los que hacen maldad. Hoy también comenzamos y terminamos la breve carta de Judas. Judas era hermano de Jacobo y ambos eran medio hermanos del Señor Jesús. Y vemos que este Judas explícitamente no se incluye a sí mismo dentro del grupo original de los apóstoles. Su carta la escribió aproximadamente entre los años 55 y 80, pero debe haber sido por lo menos a mediados de los años 60, ya que no se menciona la destrucción del templo de Jerusalén. Vemos que el tema de esta carta es la importancia de defender la fe en contra de los falsos maestros, y invita entonces a los creyentes a contender ardientemente por esta fe y a perseverar en ella contra las herejías y falsas doctrinas. Entonces vemos que también esta carta está llena de exhortaciones acerca de la preservación de los creyentes, también una hermosa doxología, una hermosa alabanza dirigida al Señor Jesús, y también vemos los peores términos dirigidos hacia los falsos maestros. Mientras tanto, también se establece que ellos serán juzgados y que Cristo también guardará a su pueblo de la apostasía y los preservará hasta el final. Al comenzar la carta vemos que Judas se identifica como siervo de Jesucristo. Siendo medio hermano de Jesús, él podría haberse referido a esa condición como una base para atribuirse autoridad, pero en lugar de eso se ubica como siervo de Jesús. Desde el saludo podemos apreciar la hermosa obra de Dios en favor de los suyos, ya que se describe a los cristianos como santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo en el versículo 1. Podemos entonces confiar y maravillarnos no solo en que Dios nos ha salvado, sino que también nos limpia, nos consagra, nos aparta y nos preserva personalmente. Luego de su saludo, se dirige con urgencia a su exhortación. Los discípulos de Cristo deben contender ardientemente por la fe que han recibido. Esto no significa tener un carácter contencioso ni ser dados a los conflictos, sino que debido a que se han multiplicado los falsos maestros y a que ellos entran encubiertamente en las congregaciones, es urgente y necesario identificar esas mentiras y a quienes las exponen, permaneciendo firmes en la verdad inmutable que el Señor nos ha dejado en su palabra por medio de sus profetas y apóstoles. Quienes pervierten estas palabras están condenados desde un comienzo por esta horrible rebelión. La Escritura y también esta carta en particular dedican los más duros términos contra los falsos maestros y contra quienes siguen sus mentiras. Una característica de los falsos es su libertinaje, su deformación de la gracia de Dios, su negación de la soberanía y la santidad de Dios. Son irreverentes y desprecian la autoridad, atreviéndose incluso a blasfemar y a hablar con insolencia de cosas que no conocen, incluyendo su atrevimiento contra poderes superiores a ellos, a lo que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió. Estos siguen el triste camino de Caín, de Balaam y de Coré, quienes se caracterizaron por su rebelión, engaño y orgullo, cuestiones que los llevaron a la destrucción. Aunque tienen apariencia de ser piadosos y sabios, por dentro están podridos y son abiertamente sinvergüenzas, para quienes está reservada la más terrible condenación. En contraste con esto, Judas destaca la soberanía de Dios y su juicio sobre quienes tuercen o niegan su palabra. Se debe tener especial cuidado con estos falsos maestros, ya que estimulan nuestro orgullo con palabras engañosas y adulaciones falsas para conseguir sus propósitos. Cuidado entonces con nuestro propio orgullo, porque es leña que los falsos usan para hacer encender el fuego de sus mentiras y propagarlas. En contraste con esto, los creyentes deben recordar el testimonio que Dios ha dejado en su palabra a través de sus apóstoles y profetas. Esa verdad infalible es el refugio seguro contra las mentiras de los falsos maestros. Debemos edificarnos sobre esa fe. Es nuestra responsabilidad no solo haber creído al comienzo, sino crecer y madurar en esa fe, conociendo cada vez más al Señor por medio de su palabra y la oración constante en el Espíritu y en todos los medios de gracia que Él nos ha dejado para que los usemos y nos santifiquemos por medio de ellos. Debemos esperar la venida de Jesús y entre tanto convencer a los que dudan, insistiendo incluso hacia aquellos que parecen estarse desviando, y lamentar profundamente el extravío de quienes ya dejaron el camino para volver atrás. Por último, esta carta termina con una hermosa alabanza al Señor. Vemos que el Señor Jesús es el fundamento no solo de nuestra salvación inicial, sino que también es la causa de que perseveremos hasta el fin y podamos ser encontrados limpios ante la presencia del Señor. Es Él quien merece toda alabanza y toda honra en nuestra salvación. Entreguémonos entonces a la confianza en Él y a la esperanza que persevera hasta el fin. El Señor les bendiga.